No voy a decir nada, man. Lo estoy transmitiendo, estoy trabajando. Yo también. Quiero agradecer la presencia de los compañeros de Cuba, Joel, Zulán. También contamos hoy con la esposa del embajador de El Salvador, Fabiola. Allí vi también al poeta Díaz Granado, siempre compañero consecuente. Un saludo muy especial. Todos los compañeros, agradecerle primero a los compañeros de Alba Movimiento y el Foro de Sao Paulo, Marcha Patriótica, Unión Patriótica, todos los sectores políticos y grupos de solidaridad que aquí están representados. Hoy para nosotros es un día de triunfo muy grande. La expectativa que crearon los medios con ese linchamiento mediático que tienen contra Venezuela era que hasta hoy llegábamos, que hoy el presidente Maduro no salía. Así se pronunciaron los líderes políticos y desde ayer están prometiendo que el presidente Maduro hasta hoy estaba en Miraflores. Bueno, está mandando el presidente Maduro sigue mandando y seguirá mandando porque ayer nos anunciaban que la madre de las marchas iba a ser la marcha de la oposición. Tuvieron unas escuálidas marchas. Eso obedece también a que el gobierno esta vez no se confió. Anoche fueron allanados más de 100 hoteles, se capturaron unos 30 criminales con C4 o explosivos de todo tipo, armas largas, que tenían preparados para la masacre que iban a hacer hoy con la propia gente de oposición, que es lo que se encargan ellos de hacer para después presentar a Venezuela como la asesina, como la Venezuela que viola los derechos humanos. Los medios hoy seguro estarán ya haciendo sus estrategias. Ya he visto algunas noticias que hablan de que la marcha de la oposición fue disuelta. Cuando una marcha es de 3 millones como la del presidente Maduro hoy, que todos los barrios, los sectores populares de Caracas bajaron todos, ni siquiera el presidente se imaginaba, se sorprendió hoy con la gran concurrencia de venezolanos en la calle, con alegría. Con mucha alegría, bailando, gritando consignas de la revolución, vitoreando al presidente Chávez y agradeciéndole la creación de las misiones sociales, y a Nicolás Maduro como el primer presidente chavista, el presidente obrero. Nicolás Maduro, que viene luchando con una guerra económica desde el primer día que asumió la presidencia, y la consigna de la oposición fue que Maduro duraba 3 meses, que duraba 6 meses, que duraba 1 año. Ya Maduro se va. Bueno, se tienen que comer los 6 años completos de Maduro y no sabemos cuántos más. Hoy revivió el país. Créanme que hoy el pueblo que estaba dormido se volvió a despertar y respaldó al presidente Maduro, que está librando una fuerte batalla, porque los precios del petróleo, como ustedes saben, no es tan difícil gobernar económicamente con un barril a 100, pero con un barril que nos llegó a 20 y que hoy en día tenga unos $42, para nosotros es muy difícil con presupuestos a $60. Un país que la economía ha sido siempre rentista, petrolera, y el presidente Maduro ahora está librando una dura batalla para cambiar el rumbo de la economía y no ser dependiente del petróleo. El petróleo seguirá siendo de los pobres, seguirá siendo para mantener esas misiones sociales que no van a decaer, sino que están creciendo. El 20, el presidente Maduro, el día de mañana, ya se complementa nuevamente la cobertura de los 23 estados con barrio adentro completo, es decir, salud en todo el país para las clases más desposeídas y también para la clase alta, porque en el convenio que tenemos con la hermana República de Cuba, nosotros no escogemos a quién se atiende. Los escuálidos, como les decimos nosotros, los ricos, llegan con un sombrero tapándose la cara para que no lo vean, pero así entran en los módulos de barrio adentro, así entran en nuestros hospitales. El presidente Maduro nos decía hoy que primero, cuando se convocaron para esta marcha, que según ellos era el fin de la revolución bolivariana, el primer propósito fue cumplir la orden de Washington. Ayer vieron ustedes el comunicado de los Estados Unidos de Norteamérica, donde todas las instituciones de Venezuela, según ellos, estaban en decadencia. Es decir, la única institución que para ellos existe es la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional espuria,
ilegal una Asamblea Nacional en desacato con la sentencia del Tribunal Supremo, que en este momento es inexistente. Ganaron la Asamblea Nacional, dijeron que Maduro salía en 3 meses, bueno, pasó el año, salió el inefable Romo Jaluk de la presidencia y estos están en forma ilegal y todavía Maduro está gobernando. Y hoy, las encuestas que dio el presidente hoy, encuestas más reconocidas, le dan al movimiento bolivariano revolucionario entre 36 y 40 puntos, mientras que todos los partidos de la derecha juntos llegan al 15%. De tal manera que nosotros seguimos creciendo. Hoy bajaron los barrios y cuando los barrios que nosotros llamamos la gente humilde de Venezuela baja las concentraciones chavistas, con ese ánimo baja para triunfar. La oposición se conformó con tratar de inventar muertos desde la mañana. La prensa de aquí ustedes ven que hablan de 6 muertos. Claro, están recogiendo los muertos que no tienen nada que ver con las protestas. El muerto del primer día no tuvo nada que ver con lo que ellos llaman la represión. El único país donde se permite que a la Guardia Nacional y a la policía se les agreda y que ellos solo se defiendan sin armamento es Venezuela. Hoy tenemos en el estado Táchira, por ejemplo, frontera con Cuba, ojalá con Cuba. Tenemos frontera con Cuba, que ustedes saben es un sector muy poroso por la existencia de las bandas criminales y de los paramilitares en esa zona. El 90% de los heridos son policías con graves heridas. En Caracas, en la mañana hubo un joven que murió. La madre salió hoy diciendo que no tenía nada que ver con marcha porque su hijo ni andaba en marcha ni en protestas de ninguno de los dos lados. Su hijo murió fue precisamente en un intento de robarle la moto que él poseía, pero ya la derecha estaba hablando de ese muerto. Yo, cuando veo los periodistas de acá y veo los medios de comunicación colombianos, digo porque son los que leo todos los días y los que escucho cuando voy en la prensa y hablan de la mortandad en Venezuela, eso dan ganas de reír. Ver solo las mujeres asesinadas, y eso es violación de derechos humanos, esos lamentables homicidios de mujeres por sus parejas, los lamentables homicidios de defensores de derechos humanos, más de 140 en apenas 14 meses. Bueno, ¿por qué no se ocupan de eso? Eso no es violación de derechos humanos. ¿Por qué no quieren llevar a nosotros a la ONU? ¿Por qué nos dicen que estamos militarizados porque tenemos la milicia? El presidente Maduro habló de una realidad, habló de la milicia. La milicia la creó Chávez en 2005 después del golpe de Estado. Son los reservistas, son gente preparada. Es una quinta fuerza, es decir, que no solo tenemos ejército, armada, tenemos aviación y la Guardia Nacional, sino que está la milicia. Y la creó sobre todo para contrarrestar grupos de las propias fuerzas internas que en ese momento tenían un golpe preparado contra el presidente. Le dieron un golpe que solo le duró 24 horas la alegría. Pueblo y Fuerzas Armadas lo rescataron. Yo he hablado con oficiales colombianos y los oficiales colombianos me han dicho mucho que ellos sienten envidia, una envidia sana, de querer tener la unión cívico-militar que tiene Venezuela. ¿Es que acaso los militares no son hijos del pueblo? No son hijos de hombres y mujeres del pueblo, no vienen del barrio, vienen de las ciudades. ¿Por qué tener la casta militar como una élite o como casta? No, señor, en Venezuela eso se terminó. Hoy en día las Fuerzas Armadas están integradas con el pueblo, las Fuerzas Armadas están en el gobierno y las Fuerzas Armadas son leales a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros no tenemos la culpa de que ellos todos los días le creen a sus seguidores, me refiero a la oposición, expectativas que no cumplen. Le dicen, vamos a destituir mañana a los magistrados, diciendo que la Asamblea Nacional los va a destituir. La Asamblea Nacional, primero, no tiene causa para destituirlos. Segundo, no puede destituirlos si el poder ciudadano no los acusa por una causa determinada. En Venezuela los poderes, ninguno está por encima del otro. Siempre se necesita mínimo el control de los poderes para proceder a la destitución de alguien. Para enjuiciar al presidente se necesita que lo acuse el fiscal, que le declare con lugar el antejuicio de mérito el Tribunal Supremo y luego pasa a la Asamblea Nacional para el juicio político. Para destituir un magistrado se requiere que lo acuse el poder moral por un delito como recibir un soborno, etcétera, no por emitir una opinión. El hecho de que se emita una opinión en una sentencia no quiere decir que por eso van a destituir un magistrado.
Se va a destituir por razones éticas, morales. Para eso se creó el poder moral republicano, poder ciudadano se llama en Venezuela. Y allí no decide una sola persona, porque ese poder ciudadano en Venezuela lo integra el fiscal general, el contralor general de la República y el defensor del pueblo. Y ya el presidente del Poder Ciudadano dijo: no hay causa alguna para enjuiciar a los magistrados. De tal manera que la Asamblea pueden tener el 100% y no pueden ir contra los magistrados. No pueden ellos dictar leyes para quitarle petróleos de Venezuela al presidente, para quitarle el Banco Central de Venezuela. ¿Por qué? Porque eso está regulado en la Constitución. Cuando yo era presidente de la Sala Constitucional, allí establecimos los lineamientos bajo los cuales el Banco Central se regiría. Y se le dio autonomía administrativa, más no un poder dentro del Estado, como sucede en la mayoría de los países latinoamericanos, al menos en los países de derecha, donde el Banco Central es un apéndice del Fondo Monetario Internacional. En Venezuela no. En Venezuela, el Banco Central de Venezuela es autónomo, es independiente y no depende ni del Banco Mundial ni del Fondo Monetario Internacional. No estamos arruinados, no nos van a derrocar, no vamos a salir. Venezuela va saliendo poco a poco en materia económica. Este golpe que tenían ayer era primero para entregarle a los gringos el poder del petróleo, el poder de Venezuela. Segundo, para destruir los CLAP. Esos comités locales de abastecimiento popular que ha creado el gobierno les está dando duro, porque ya nosotros quincenalmente estamos llegando con una cesta básica con precio popular a 6 millones de habitantes y la idea es seguir creciendo. El carnet de la patria lo sacamos a la calle y hay más de 10 millones carnetizados con el PSV, el carnet de la patria. Eso no lo puede lograr la oposición. Esa es una verdad que no pueden borrar los medios. Es verdad que la derecha ha triunfado en Latinoamérica, ha sido un duro golpe el tema del golpe de Estado en Brasil y el tema de Argentina. Pero ayer veíamos a Macri tratando de justificar la inflación que se lo está comiendo, diciendo que es que primero todo dependía del Estado y todo el mundo comía del Estado y todo el mundo tiene que ir a trabajar. Señores, el problema no es ir a trabajar. El problema es si al pobre se le da trabajo, si al pobre se le da salud, si al pobre se le da educación. La mayoría en los países latinoamericanos es pobre y si no le damos oportunidades a la mayoría, ningún país latinoamericano saldrá al desarrollo o saldrá de la pobreza. Nosotros nos hemos ocupado de los pobres y necesitamos, sí, el consenso, el apoyo, la solidaridad de todos los latinoamericanos y gente que se haga sentir, que luche, que vibre, que crea en lo que nos enseñó Fidel Castro, que crea en lo que nos enseñó el Che, que nos digan también y que griten lo que gritaba Chávez. Esta mañana en un video muy cómico Chávez decía, después del golpe de Estado, le hicieron unos montajes de golpe como lo que estaban haciendo hoy con Maduro y Chávez llamó con el Clarín y les dijo, se prendió el peo, lo digo así en esa calle, se prendió el peo, todo mundo a la calle, a la lucha, a la batalla, a la victoria y los vamos a derrotar. Chávez hablaba así, yo me pude reír mucho cuando dijo, porque en Venezuela eso de cuando dicen se prendió el peo es porque ya todo el mundo se está matando uno como otro o se están peleando, es una palabra muy popular. Y Chávez hablaba para el pueblo, Chávez sabía llegar al pueblo. Cuando Chávez decía ese señor es un vergatario, no era una vulgaridad. Chávez sencillamente se estaba refiriendo a la persona inteligente o a lo que aquí llaman un berraco. Entonces Chávez decía, pero esas son palabras del pueblo venezolano y son las palabras con las que un hombre tan inteligente, tan estudioso y que había aprendido tanto como Chávez, sabía hablarle al pueblo. Y además Chávez sabía el presente, pero también conocía la historia. Chávez sabía y estudió muy bien las luchas de Simón Bolívar, no solo porque era bolivariano, sino porque sabe a los poderes que Bolívar se tuvo que enfrentar, incluyendo el imperio. Y Chávez los estudió también a los presentes y estudió también a la Cuarta República de cómo destruyó a Venezuela. Y esa fue la sabiduría de Chávez para llegarle al pueblo y convencer al pueblo de que la única opción que tenía Venezuela era Chávez, era el chavismo y era la revolución bolivariana. La revolución hoy se fortaleció. Quienes creían en ese golpe de Estado que convencen a los Estados Unidos
Ustedes vieron los últimos Wikileaks donde publican que Leopoldo López tiene 12 años recibiendo financiamiento de los Estados Unidos. Bueno, sigan invirtiendo los reales, lo están votando. Hace momentos estaban peleando Capriles y Julio Borges por quién tenía la responsabilidad del fracaso de hoy y culpaban a Guevara porque Guevara del grupo de Leopoldo López en la mañana comenzó a alinear encapuchados armados y a decir tomen tal línea y tomó la cabeza. Eso les desmontó lo que tenían hoy en el Consejo Permanente en la OEA, la podrida OEA, que ese indigno Almagro está ahí al frente solo para cumplir un mandato imperial de destruir a Venezuela. No ha podido ni lo va a lograr. Yo cada vez que lo veo, no sé si vale la pena que nosotros estemos ahí adentro. Yo recuerdo todos los días la palabra de ese líder Fidel Castro que dijo quién quiere estar en esa cloaca. Y es verdad, yo creo que hay que salir. Cuando le preguntaron, ¿usted aspira a entrar o va a entrar? Están analizando la posibilidad. Él dijo, ¿quién quiere estar en esa cloaca? Y tenía toda la razón. Eso es una cloaca. Yo he estado ahí en sesiones donde uno lo que ve es un gringo detrás de cada presidente o primer ministro de las Islas del Caribe para pedirle o indicarle cómo tiene que votar. No han podido, porque las ideas de Chávez con Petrocaribe, con UNASUR, con CELAC, bueno, han triunfado. He visto algunas manifestaciones políticas desde acá ya apoyando, pidiendo a Venezuela que respete los derechos humanos o que vaya al diálogo al lado de Argentina, de Brasil. Bueno, nosotros no vamos a pelearnos con Colombia, permanecemos siempre respetando esa hermandad. Nosotros somos fieles a la paz de Colombia y el presidente Maduro ha dicho, bajo cualquier circunstancia, igual que lo decía Chávez, fíjense, bajo cualquier circunstancia nosotros apoyaremos la paz. O sea, podemos tener las mejores relaciones o regulares relaciones, pero nosotros vamos a seguir manteniendo una estrecha relación con Colombia y el proceso de paz 100% de apoyo, porque creemos que es la única solución del pueblo colombiano para salir de esas matanzas y salir de esa guerra que se originó. Ustedes todos saben, como colombianos saben el origen de esa guerra, pero que nosotros queremos ayudar a terminar. Y cuando Chávez llegó al poder, lo primero que dijo fue mi compromiso con la paz de Colombia. No pudo con el presidente Uribe, después llegó Santos y lo invitó y siguió ayudando al proceso de paz. Ha sido el único compromiso que ha existido entre el presidente Chávez y el presidente Santos, y que el presidente Maduro, por supuesto, me consta, porque en 6 años que tengo acá lo recibí varias veces para cuando venía Maduro, hasta en plena enfermedad de Chávez, hablar los temas de paz aquí en Bogotá. De tal manera que yo les reitero el agradecimiento, pero quiero decirles, quiero que vean algunos videos, no sé si los muchachos le van a ver, de los intentos de golpe y de las capturas que se hicieron, lo que ellos hicieron en la calle, pero quiero que se fijen mucho en la concentración, porque ese es un pueblo que hoy gritó, no estamos derrotados, no estamos vencidos, vamos a triunfar. De tal manera que cuenten con la revolución bolivariana, cuenten con la hermandad del pueblo venezolano, que vamos a estar con ustedes ayudándolos, y siempre hay que luchar, porque esas frases de unidad, lucha, batalla y victoria, creo que esa es una frase que nosotros no podemos nunca dejar de pronunciar, y es la única forma de triunfar. Yo, en nombre del presidente Nicolás Maduro y del gobierno venezolano, reciban un fuerte abrazo, reciban nuestro reconocimiento, nuestro, por supuesto, infinito saludo revolucionario, bolivariano, de hermandad, y cuenten que nosotros ni estamos caídos ni vamos a caer. Yo siempre he dicho, no nos vamos a dejar tumbar. El gobierno cuenta con la Fuerza Armada y cuenta con algo muy importante, que es el poder popular. De tal manera que cuando Chávez decía, yo soy pueblo, tú eres pueblo, todos somos pueblo, eso no es una simple consigna, eso es una realidad que se creó en Venezuela, y con esa unión cívico-militar nosotros vamos a seguir al frente de la revolución bolivariana en un país democrático con elecciones libres. No hay país que tenga un sistema electoral más organizado que Venezuela. Es de los primeros 3 países en sistema electoral organizado del mundo, me refiero a la transparencia.
No nos vienen a hablar de sistemas electorales donde el 1% es automatizado. Nosotros somos 100% automatizados y el voto se cuenta al instante que se emite, y eso no lo puede cambiar nadie después. Es decir, que creamos un sistema donde la oposición no puede hablar nunca de fraude, aunque de 20 elecciones que se han hecho, en 18 han cantado fraude. No más que han dejado de cantar fraude en las 2 que ellos ganaron. Pero muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Rincón, al compañero David Flores y al compañero Julián Gil. Vamos a ver unos videos. La idea es que después de los videos, entonces abrimos una ronda de intervenciones y comentarios. Vemos otros videos que son bien cortitos y pasamos a... y hay una propuesta para que hagamos, y es que antes de pasar como a tomarnos, comernos el pasaboca, podamos hacernos en este escenario, hacer un enredito por mover las sillas y todo eso, pero para que gritemos, o sea, hagamos un videito que podamos poner por las redes de Venezuela se respeta, Venezuela no está sola. ¿Listo? Entonces, Parece que abril es el mes que escogió la oposición para descargar su hacer instituciones educativas como el Liceo Gustavo Herrera de Chacao, centros de diagnóstico general, sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela, estaciones del metro, metrobuses, colocan guardias para decollar motorizados, queman, trancan, saquean, perturban, matan. No respetan la Semana Santa. Se trata de una oposición terrorista que no se conecta con la espiritualidad de las mayorías. La espiritualidad de esos sectores combinan el terrorismo de calle con la propagación de rumores en las redes sociales. Demuestran que desde la oposición también es posible aplicar el ácido letal del fascismo. Calle Hélice de Chacao. En el 2014 fue el centro del fascismo venezolano. Allí aplicaron todos los métodos de contrainsurgencia ideados para perturbar la paz. Este año, el terrorismo reincidió en esa zona contra una institución del Tribunal Supremo de Justicia, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Se trataba una vez más de una concentración pacífica. Antes habían agredido a un equipo reporteril del Canal 8, al que intentaron despojarlo de su cámara. Y es que el plan era ir al centro de Caracas con el apoyo de la mediática internacional. Esos medios no reflejaron estas imágenes, hechos que habían sido planificados 3 semanas antes en la sede de la Juventud de Primero Justicia de Chacaito. Yo hace mucho tiempo, trabajé con Primero Justicia juvenil, que hay en Chacaito. Entonces siempre me consigo al número 8 y me propusieron que fuera la marcha del día de hoy y que Mara hiciera comandante y que me van a pagar 300.000 bolívares. Y yo no sé si... Labores de inteligencia del Estado
condujeron a la ubicación de este terrorista, quien aportó datos de interés durante el asedio antes de ser capturado. En esta foto, que fue ícono de la mediática nacional e internacional, y don Luis Rodríguez García se cubre de quién, si el edificio de la magistratura ya estaba incendiado. Este llamado héroe sin capa fue uno más que pusieron de carne de cañón para perseguir intereses mezquinos. ¿De dónde proceden estos recursos para financiar hechos terroristas en nuestro país? Dirigentes de la derecha deberán explicarle al país. Él es organización de los terroristas acá. Ahí le entrega el dinero, pero no sé, él tiene contacto con los diputados, con el diputado de Caracas, con María Luis Barrio, con la Juanipa, con José Guerra. Eso fue efectuado hace como 3 semanas en la esto abajo, en el sótano, que se reunieron ellos y planificaron. La intención sería vender Caracas. Y con el dinero que le daban, se iba a distribuirlo para los de Caracas. Antes de la regularizar de quién planificó dicho ataque terrorista. ¿Quién dio instrucciones a Carlos Zambrano? ¿Cuáles diputados? Mientras la dice qué es lo que se va a hacer en la marcha. Carmelo Zambrano se comunica con la Juanipa. La Juanipa le va a línea a Carmelo Zambrano para ejecutar los hechos. Aparte de eso, Carmelo es el que da el dinero a la base para que se compre agua o actividades de protesta. Vieron allí, entregó un dinero en la sede del primer Chacaíto, entregó 2 cajas a 3 personas con mal acceso. A 3 personas que no eran del partido, de Chacao. Y las 3 personas que él entregó el dinero se estaban ahí presentes. ¿Quién empezó con esto? La persona que tengo una ayuda con una bolsa de trabajo. ¿Cómo es una Una bolsa de trabajo con una ayuda de 20.000 bolsas. ¿Y es una cantidad? La cantidad metropolitana. O sea, está en nómina de la alcaldía municipal. Como yo y como tú, como él. ¿Quién está aparte de ti? ¿Quién está en la nómina de la Carmelo Zambrano. ¿Y quién más? Todos los Y no trabajan en Cabildo, sino nomás son directos. ¿Y cuánto le cancelan a ellos? igual, hay unos que ganan más y otros que ganan poco, pero la mayoría No aprendieron la lección del año 2002. Convocaron a una concentración de 7 puntos de la ciudad. En nombre de la misma rayada y el cinismo propio de una oposición cartelizada por el terrorismo. Tranca contra el golpe de Estado. Se concentraron en Altamira, por cierto, muy cerca de Chuao, desde donde desviaron la marcha aquel 11 de abril. Y el pueblo pide que vamos a Miraflores. No tenían permiso para trancar la autopista en un ambiente con el occidente del país. Aún así, lo hicieron. Poco después, intentaron desviar la concentración hacia la Defensoría del Pueblo, donde el chavismo estaba concentrado en defensa de la Constitución. Los cuerpos de seguridad lo impidieron. Circularon por distintas redes sociales, especialmente por cuentas de dirigentes
de la derecha venezolana, en este caso la cuenta de un diputado de la derecha, Tomás Guanipa, lo denunciamos con nombre y apellido, publicó en sus redes y luego fue replicado en otras cuentas una convocatoria ilegal, inconstitucional, que partía desde 7 puntos distintos de la Gran Caracas y que tenía como propósito final la concentración en el distribuidor Altamira. Esta es la convocatoria, presidente, que ellos tenían, llamada Tranca contra el golpe de Estado. En sí la convocatoria es cínica, inmoral. La crónica de un fracaso anunciado culminó con el saqueo de una institución educativa. Al Liceo Gustavo Herrera lo tomaron para descargar la rabia de quienes, frustrados, una vez más, no pudieron tumbar al gobierno. La batalla final no fue en Miraflores, como aspiraba primero justicia y voluntad popular, vanguardia terrorista de la oposición venezolana. Este es Carmelo Zambrano, cabecilla terrorista que planificó y direccionó el asedio a la dirección ejecutiva de la magistratura el 8 de abril pasado. Su cargo, secretario de Organización de la Juventud del Primero Justicia en Caracas. Aquel día, la orden de incendiar Caracas, un relata uno de sus compañeros. Ahí le entregué el dinero, no sé, tiene contacto con el Estado, con el de Caracas, con Mayor del Barrio, con la Guanipa, José Guerra. Esto fue efectuado hace como el tema de la sociedad de Chacareco abajo, en el sótano, que se nos dio un hijo y Caracas. Está en la institución de Caracas. El secretario juvenil de Primera Justicia, junto a su hermano gemelo, fue el encargado de la captación de los jóvenes para los actos vandálicos. Así funciona esta estructura terrorista. Carmelo Zambrano, de la repartición del dinero a los reclutados, luego de recibir las líneas de la Dirección Nacional de Primera Justicia. Carmelo Zambrano se comunica con Guanipa. Guanipa le llama en línea a Carmelo Zambrano para ejecutar los hechos. Aparte de eso, Carmelo lleva el dinero a la base para que si compran agua o hacer actividades de protesta. Yo me vi un dinero en la sede de Primera Justicia en Chacaito, entre 2 cajas a 3 personas con barato. Que fuera la marcha del día de hoy y que Mara Aquí mismo fue capturado un funcionario de Poli Chacao implicado en el asedio, cuyo vehículo estaba siendo resguardado en una sede policial adyacente a los hechos. ¿Nos colaboran con la luz, por favor? Muchas gracias. En este momento, entonces, quienes quieran hacer algún comentario. Sino que la idea era hacer una ronda de intervenciones y poner otros videos, pero podemos ponerlos de una vez.
Patria y unos terroristas a la declaración de la independencia. Hoy está más viva que nunca. Hoy vemos el pueblo en la calle defendiendo la independencia, defendiendo nuestro objetivo histórico número 1, que es lograr la independencia completa. Hace 200 años peleamos para obtener la independencia del Imperio Español. Hoy en día estamos peleando contra unos apátridas y unos terroristas que invitan al imperio a querer venir a nuestro país y robar nuestra independencia. Hemos visto cómo el pueblo está en la calle, con conciencia popular, una conciencia que nos generó nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, que viene de nuestra herencia, de nuestro legado, de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Muchísimas gracias, ministro de Economía y Agua. Vamos a entrevistar a Wilmar Castro Sotelo y a Elías Agua. Bueno, aquí estamos con Elías Agua y Wilmar Castro, dos portabates de la Revolución Bolivariana. Le quería preguntar, ministro, a 4 años de la Revolución, ¿cuántas escuelas se han parado? ¿Cuántas escuelas se han cerrado? Le pregunto, porque hay quienes dicen que ya la educación en Venezuela está por el piso. A ver. Y una, 25.000 escuelas públicas, gratuitas, con maestros, con canaima, con libros y textos escolares gratuitos, el 80% de ellas con servicios de alimentación. El sol no sirve de una revolución socialista, por eso pueblos en la calle defendiendo. Muchísimas gracias, Wilmar Castro. Bueno, miren, la cosecha de invierno ahorita, el plan de invierno. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos puede ganar? Hay recursos aprobados. A pesar del asedio financiero que nos han propuesto, que se han propuesto hacernos, este año posiblemente rompamos un récord en siembra y Dios mediante vamos a romper récord de cosecha. 107 años de la independencia. Bueno, es aquí una muestra de lo que el pueblo venezolano está dispuesto para preservar la verdadera independencia. 207 años y el pueblo reconoce cuál es su camino. Sin lugar a dudas, hoy le hemos propinado un contragolpe fundamental en el espinazo al golpe de Estado que venimos derrotando. Que nadie baje la guardia. Si el pueblo salió a la calle, en la calle debe mantenerse defendiendo la paz de su barrio, de su parroquia, de su municipio, de su comunidad. ¡Alerta pueblo, alerta pueblo, alerta pueblo! Por la meta hasta la avenida Bolívar. Más de 3 millones de venezolanos se han tirado a las calles hoy en Caracas. Más de 3 millones de patriotas a decir, aquí está el pueblo, consciente, dispuesto. De los barrios, de los urbanismos, de las calles, a caminar por el camino de Cristo Redentor. El pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, el pueblo de los libertadores. Impresionante. Si algún día ha tenido un sentido histórico decir gloria al bravo pueblo,
es hoy, 19 de abril del 2017. Que viva nuestro comandante inmenso y eterno Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Viva! Que viva el presidente Maduro. ¡Viva! ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva! Muchas gracias. Bueno. Bueno, como les decía ahora, si alguien quiere hacer algún comentario, decir algo, si no, pasamos a hacer el video y compañeros. A ver, compañeros, yo creo que lo urgente es tomar medidas prácticas. Primera, fortalecer lo que tenemos de movimiento de solidaridad con Venezuela. Yo creo que alguien debería hacer algún llamamiento concreto de pronto a los compañeros de marcha, si lo ocurre en primera instancia, de donde salga la iniciativa que pasa al segundo plano, pero bien puede hacer la reunión en este mismo escenario de representantes de las organizaciones sociales y políticas que quieran constituir y fortalecer lo que hay, un gran comité de solidaridad a nivel nacional que haga algún llamamiento, que llame por ejemplo a que en las regiones se constituyan réplicas de ese mismo comité para que nos permita fortalecerlo, porque es urgente. Y ya más en concreto, a mí me parece que como la guerra, entre otras cosas, es mediática y es lo que más se refleja en este momento, no estamos disminuyendo el resto de la guerra económica, psicológica, pero es en lo mediático que se está dispando todo. Entonces, ya concreto en eso, necesitamos fortalecer las afiliaciones o suscripciones a Telesur. Necesitamos pasarnos de cualquier otra de estas empresas que ofrecen TV cable, por ejemplo, a DirecTV que tiene, y pidiendo la garantía de que nos mantengan Telesur. Medidas prácticas concretas. Ampliar la red de correos, porque es que a veces es un círculo vicioso en que gira en torno a nosotros mismos la denuncia, las propuestas, y se vuelve una cosa de casi que de yo con yo, porque no ampliamos y hay que ampliar la red de amigos, familiares, lo más amplio, lo más grande posible, gente que uno no se imagina que pueda acceder a lo nuestro y hasta simpatizar, pero si no le llega un mensaje mínimo que permita ampliar todo eso, bueno, surgen infinidad no muchas, pero en lo mediático me parece que es lo urgente, y lo primero sería fortalecer el comité nacional que busque réplica a nivel de todo el país. Eso es concreto. Gracias. ¿Alguien más? A ver, bien, mire, yo realmente quiero decir lo siguiente, que estamos muy gratos de tener aquí en marcha a esa distinguida concurrencia, pero hay que tomar también las calles aquí, es decir, de pronto no con la magnitud que acabamos de ver, eso ya me ignoré mucho, pero es que Uribe nos puede ganar las calles también aquí. Hoy, por ejemplo, me comentaron que hicieron un remedio, pero lo hicieron, un remedio de manifestación. Hoy el 19 tratando de replicar lo de Caracas. Y Uribe y Pastrana estuvieron en Washington haciendo una visita pues terrible, patética, pero la hicieron también. El tema es que ellos hacen, de pronto no mucho, diríamos nosotros, pero el tema es qué hacemos nosotros. Porque, bueno, vuelvo y digo, saludo realmente la presencia de todos los que estamos aquí, pero tenemos que estar listos a la convocatoria de los compañeros venezolanos, no puede ser una cosa oficial,
pero ellos cada rato hacen actividades de tipo cultural, con el señor embajador, con Giancarlo, con los miembros de la delegación diplomática, hacen actividades allá y algunos vamos, pero realmente no somos todos los que deberíamos estar allá. O sea, yo sí los invito a que estemos listos cuando nos convoquen la revolución cubana, la revolución venezolana, la revolución bolivariana, latinoamericana. Tenemos que estar ahí porque cuando los necesitemos vamos a querer que ellos estén con nosotros. ¿Alguien más? No, entonces vamos a hacer una cosa. Va a ser un poco rapidito y necesitamos que nos paremos, que nos acomodemos acá con esta pancarta atrás y vamos a gritar, vamos a tratar de hacerlo todo. La gente, los compañeros de medios y cámaras al frente, obviamente. Vamos a colocar esa allá. Hacia acá, compañeros y compañeras, hacia acá, por favor. Nicolás Maduro como el primer presidente chavista, el presidente obrero. Nicolás Maduro que viene luchando con una guerra económica desde el primer día que asumió la presidencia y la consigna de la oposición fue que Maduro duraba 3 meses, que duraba 6 meses, que duraba 1 año. Ya Maduro se va. Bueno, se tienen que comer los 6 años completos de Maduro y no sabemos cuántos más. Hoy revivió el país. Créanme que hoy el pueblo que estaba dormido se volvió a despertar y respaldó al presidente Maduro, que está librando una fuerte batalla porque los precios del petróleo, como ustedes saben, no es tan difícil gobernar económicamente con un barril a 100, pero con un barril que nos llegó a 20 y que hoy en día tenga unos $42, para nosotros es muy difícil con presupuestos a $60. Un país que la economía ha sido siempre rentista, petrolera, y el presidente Maduro ahora está librando una dura batalla para cambiar el rumbo de la economía y no ser dependiente del petróleo. El petróleo seguirá siendo de los pobres, seguirá siendo para mantener esas misiones sociales que no van a decaer, sino que están creciendo. El 20, el presidente Maduro anunciaban que la madre de las marchas iba a ser la marcha de la oposición. Tuvieron unas escuálidas marchas. Eso obedece también a que el gobierno esta vez no se confió. Anoche fueron allanados más de 100 hoteles, se capturaron unos 30 criminales con C4 o explosivos de todo tipo, armas largas, que tenían preparados para la masacre que iban a hacer hoy con la propia gente de oposición, que es lo que se encargan ellos de hacer para después presentar a Venezuela como la asesina, como la Venezuela que viola los derechos humanos. Los medios hoy seguro estarán ya haciendo sus estrategias. Ya he visto algunas noticias que hablan de que la marcha de la oposición fue disuelta. Cuando una marcha es de 3 millones como la del presidente Maduro hoy, que todos los barrios, los sectores populares de Caracas bajaron todos, ni siquiera el presidente se imaginaba, se sorprendió hoy con la gran concurrencia de venezolanos en la calle, con alegría. Con mucha alegría, bailando, gritando consignas de la revolución, vitoreando al presidente Chávez y agradeciéndole la creación de las misiones sociales. Y enterramos a Luc de la presidencia y estos están en forma ilegal y todavía Maduro está gobernando. Y hoy, las encuestas que dio el presidente hoy, encuestas más reconocidas, le dan al movimiento bolivariano revolucionario entre 36 y 40 puntos, mientras que todos los partidos de la derecha juntos llegan al 15%. De tal manera que nosotros seguimos
creciendo. Hoy bajaron los barrios y cuando los barrios que nosotros llamamos la gente humilde de Venezuela baja las concentraciones chavistas, con ese ánimo baja para triunfar. La oposición se conformó con tratar de inventar muertos desde la mañana. La prensa de aquí ustedes ven que hablan de 6 muertos. Claro, están recogiendo los muertos que no tienen nada que ver con las protestas. El muerto del primer día no tuvo nada que ver con lo que ellos llaman la represión. El único país donde se permite que a la Guardia Nacional y a la policía se les agreda y que ellos solo se defiendan sin armamento es Venezuela. Hoy tenemos en el estado Táchira, por ejemplo, frontera con Cuba, ojalá fuera con Cuba. Tenemos frontera con Cuba, que ustedes saben No produce nada, ¿no? Lo estoy transmitiendo. Yo también. Quiero agradecer la presencia de los compañeros de Cuba, Joel, Zulán, también contamos hoy con la esposa del embajador de El Salvador, Fabiola. Por allí vi también al poeta Díaz Granado, siempre compañero consecuente, un saludo muy especial. Todos los compañeros, agradecerles primero a los compañeros de Alba Movimiento y el Foro de Sao Paulo, Marcha Patriótica, Unión Patriótica, todos los sectores políticos y grupos de solidaridad que aquí están representados. Hoy para nosotros es un día de triunfo muy grande. La expectativa que crearon los medios con ese linchamiento mediático que tienen contra Venezuela era que hasta hoy llegábamos, que hoy el presidente Maduro no salía. Así se pronunciaron los líderes políticos y desde ayer están prometiendo que el presidente Maduro hasta hoy estaba en Miraflores. Bueno, está mandando el presidente Maduro sigue mandando y seguirá mandando porque ayer nos anunció el día de mañana, ya se complementa nuevamente la cobertura de los 23 estados con barrio adentro completo, es decir, salud en todo el país para las clases más desposeídas y también para la clase alta, porque en el convenio que tenemos con la hermana República de Cuba nosotros no escogemos a quién se atiende. Los escuálidos, como les decimos nosotros, los ricos llegan con un sombrero tapándose la cara para que no lo vean, pero así entran en los módulos de barrio adentro, así entran en nuestros hospitales. El presidente Maduro nos decía hoy que primero, cuando se convocaron para esta marcha, que según ellos era el fin de la revolución bolivariana, el primer propósito fue cumplir la orden de Washington. Ayer vieron ustedes el comunicado de los Estados Unidos de Norteamérica, donde todas las instituciones de Venezuela, según ellos, estaban en decadencia. Es decir, la única institución que para ellos existe es la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional espuria, ilegal, una Asamblea Nacional en desacato con la sentencia del Tribunal Supremo, que en este momento es inexistente. Ganaron la Asamblea Nacional, dijeron que Maduro salía en 3 meses, bueno, pasó el año, salió el inefable